¿Cómo entender a esta hora 8:35 que tras casi 4 horas acaba de terminar en la Casa de Nariño la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que fue citada por el gobierno del presidente Gustavo Petro? Estuvo allí presente, Valentina, el presidente Petro. Sí, señor. Y esto estaba citado, en teoría, por 2 temas principales. La primera, la relación con los Estados Unidos, que desde hace un año casi, exactamente, sí, que señor. el tiempo pasa, pero sí. un año, pues ha tenido bastantes turbulencias, ha habido varias crisis, momentos muy difíciles, y desde la semana pasada pues empezaron tal vez a calmarse las aguas después de esa llamada entre el presidente Petro y el presidente Trump. De esa llamada que coincidió con una convocatoria que el mismo presidente Gustavo Petro había hecho a las calles en contra de la intervención de Estados Unidos a Venezuela, pero el mismo presidente Gustavo Petro terminó reconociendo que le tocó cambiar su discurso porque había logrado, digamos, calmar un poco la tensión luego de la llamada telefónica con Donald Trump, en la que dice el presidente Gustavo Petro, le habló de muchos temas, entre ellos el del narcotráfico, que sigue siendo, digamos, como la postura que quiere defender el presidente Gustavo Petro, pero también le habló de Venezuela. Entonces, luego de un año se logra calmar un poco la tensión, hay al menos acercamientos, hay conversaciones, lo más importante en medio de esas relaciones diplomáticas, que se mantenga el diálogo, y ahora entonces ya hay una conversación, no solamente del presidente Gustavo Petro con quienes son cercanos a él, sino con otras voces que están haciendo parte de esos consejos para saber qué se debe hacer de ahora en adelante para tratar de seguir recuperando la relación entre ambos países. No asistieron, Valentina, aunque pues no hay mucha sorpresa en los nombres que le voy a dar. El expresidente Duque, quien dijo que estaba fuera del país, el expresidente Álvaro Uribe también no asistió, y el expresidente Andrés Pastrana tampoco estuvo allí presente. Sí estuvieron los expresidentes Ernesto Samper, quien no es la primera vez que asiste a esta reunión, el expresidente César Gaviria y el expresidente Juan Manuel Santos. Pero si le parece, hasta ahora 8:37, vámonos para la Casa de Nariño. Catherine Ávila, ¿quiénes más estuvieron presentes y cuáles son las conclusiones de esta Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Buenas noches. Lucas, buenas noches. Pues la reunión comenzó sobre las 3:30 de la tarde y terminó hace pocos minutos. Más de 4 horas duró este encuentro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Hace pocos minutos el senador José Luis Pérez de Cambio Radical entregó detalles del encuentro y sobre todo de las peticiones que hicieron al presidente Gustavo Petro. Bueno, lo primero es que tuvimos una sesión de una reunión ordinaria, franca y abierta con el presidente Petro, y se le reclamó, por ejemplo, por parte nuestra como oposición, que no intentara seguir manejando las relaciones exteriores de Colombia y menos con los Estados Unidos, con el cual va a tener una reunión que es el presidente Trump por redes sociales. Es un error. Cualquier comentario o cualquier respuesta a la postura de un gobierno como los Estados Unidos, hacerlo por redes sociales. Existen los mecanismos diplomáticos y a eso se le llamó, y el presidente lo recibió con tranquilidad y lo aceptó. En esta reunión, recordemos, estuvieron los expresidentes Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria. Los ausentes fueron el expresidente Andrés Pastrana e Iván Duque, que están fuera del país, y el expresidente Álvaro Uribe, quien se comunicó con la canciller Rosa Villavicencio para plantear su postura sobre Venezuela, pero también sobre la relación bilateral con Estados Unidos. También estuvieron presentes senadores y representantes. El congresista José Luis Pérez aseguró que hubo un ambiente positivo. Esta reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia como una sesión positiva, en términos generales, propositiva, porque primó el interés nacional, y el interés nacional es defender un territorio llamado Colombia, defender sus fronteras, defender a quienes producen en el territorio y defender lo que se produce en el territorio, y eso primó sobre la mesa a pesar de algunas diferencias. La representante Carolina Arbeláez aseguró que todos los asistentes de la reunión pues llegaron con un tono propositivo para lograr restablecer las relaciones. Insistió también en que no puede haber confrontación y tampoco se deben llevar los temas personales a la reunión, por ejemplo, que tendrá el presidente Gustavo Petro con el presidente Donald Trump.
8:39, Catherine, gracias. Esa es entonces, Valentina, la conclusión de esta comisión asesora de Relaciones Exteriores que estuvo larga. Bastante larga, sí, 5 horas casi, nos decía Catherine. Sí, de las 3:30 fue que comenzó esa reunión oficialmente en la Casa de Nariño. Esta vez no se hizo en la sede de la Cancillería, sino como tal porque además en la oficina. Estuvo presente pues allí el presidente. Exactamente, fue quien la convocó y quien termina liderando esta reunión con los congresistas y expresidentes de Colombia. Pues a esta hora nos conectamos con Carolina Arbeláez, quien es representante de la Cámara por Cambio Radical y quien estuvo presente allí en esta reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Representante Arbeláez, bienvenida a Recap Blue, gracias por acompañarnos. Representante Arbeláez. En esta comisión, Valentina, están, por supuesto, los encargados de la política exterior del gobierno de turno, es decir, el presidente, sí, señor, el canciller, o en este caso la canciller Rosa Villavicencio. Participan también los expresidentes, ex cancilleres, y están invitados también los congresistas que hacen parte de la Comisión Segunda, tanto de Cámara como de Senado, que es la encargada de todo el tema de relaciones internacionales. De todas esas relaciones diplomáticas, la que siempre está llamando la atención, en especial cuando hemos visto, lo decía usted, Lucas, casi un año de muchas tensiones que iban escalando y el llamado que solían hacer desde esta parte del Congreso, en especial porque tenemos unas relaciones diplomáticas, no solamente para los colombianos que viven en Estados Unidos o que constantemente están viajando, también las relaciones comerciales, y eso hay que cuidarlo. Lo decía Catherine, uno de sus llamados principales es no manejar las relaciones diplomáticas por redes sociales, porque finalmente eso es lo que termina generando más tensión, porque hemos visto, pues sabemos que el presidente Gustavo Petro utiliza mucho Twitter o sus redes sociales para expresar esas grandes diferencias que tiene con Donald Trump, pero no son los canales diplomáticos, no necesariamente los más adecuados cuando se trata de expresar una posición como jefe de gobierno. A esta hora sí recuperamos comunicación con Carolina Arbeláez, quien es representante de la Cámara por Cambio Radical y quien estuvo presente allí en esta comisión asesora de Relaciones Exteriores. Representante Arbeláez, gracias por acompañarnos en Recap Blue. Gracias por la invitación, un saludo especial para la mesa y la audiencia de Blue. Representante, oíamos a Catherine Ávila, quien estaba allí en la Casa de Nariño y nos decía las conclusiones, sus colegas o los otros congresistas dicen que fue una reunión positiva y usted decía que todo esto se da en un tono respetuoso. Justamente, ¿a qué conclusiones llegan? Y fue una reunión larga, ¿por qué se demora tanto? Y bueno, sí, ¿cómo califica usted esta reunión? Bueno, no, pues fueron casi 5 horas. Claro. Detalles pues no podemos entregar porque esta es una comisión que tiene carácter reservado, entonces pues no podemos entregar muchos detalles al respecto, pero lo que sí podemos decir es que como oposición pues valoramos que se estén activando los canales diplomáticos como este, que es precisamente la Comisión de Relaciones Exteriores, por el bien del empleo, de la inversión y de la cooperación y de la nación, porque pues Estados Unidos es un aliado estratégico, es un aliado importante, son 200 años de relación que se han mantenido durante todo este tiempo precisamente porque pues hay relaciones comerciales que hay que cuidar. Casi el 60% del comercio, digamos, de las exportaciones dependen precisamente de Estados Unidos. Entonces aquí hay unos intereses por el bien del país que hay que cuidar en materia comercial. En materia de seguridad es clave porque Estados Unidos pues ha sido el aliado estratégico contra en la lucha contra el narcotráfico y precisamente creo que ese es el interés mayor hoy de Estados Unidos en su lucha frontal contra pues el cartel de los soles. Es público, es sabido que pues en la agenda de Estados Unidos pues este será uno de los primeros puntos a tratar y seguramente pues uno de los que tendrá el presidente Petro o el gobierno de Colombia, tener una agenda clara frente a cómo se va a dar esa sustitución de cultivos, cómo se va a luchar contra hoy el crimen organizado, sobre todo que pues está en la frontera con Venezuela, y cómo se va a garantizar precisamente que se siga atacando o cooperando para que se siga luchando contra el narcotráfico, que esto ha sido de años pues el interés por parte de Estados Unidos. Entonces la política exterior fue lo que dijimos ahí en la mesa por parte de la oposición, pues hay que manejarla con responsabilidad, con mesura, con diplomacia. Las relaciones internacionales no pueden tener ideología y esto pues se lo dejamos ahí al presidente como presente.
Yo creo que él es consciente, pues tan así es que hoy pues vemos un tono cambiante por parte del presidente Petro, pues en esa conversación, y ese tono un poco más mesurado. Sí, justamente por eso le quería preguntar cuál fue la actitud que tuvo en este caso el presidente Gustavo Petro. ¿Es el mismo que quizás estábamos acostumbrados a ver en las redes sociales, que muchas veces escalaba más esta tensión por sus trinos, por sus declaraciones? ¿O esta vez podemos decir que la llamada con Donald Trump sí tuvo un efecto, digamos, a largo plazo a la hora de cambiar esa actitud? ¿Cómo vieron ustedes al presidente Gustavo Petro a la hora de escucharlos a ustedes con sus posiciones? Bueno, pues repito, yo dejo hoy como la postura y fijo la postura de lo que nosotros y como oposición dejamos en la mesa por sentado, lo que hemos dicho además públicamente. Pues esto es yo intento cuidar, pues digamos, porque por ley esto es una comisión que tiene carácter reservado, entonces no podemos entregar muchos detalles sobre lo que habló el presidente, sobre lo que hablaron los expresidentes, pero lo que sí puedo decir es que hubo un tono propositivo en los asistentes, precisamente de generar pues unas reflexiones al respecto. Yo siento que el presidente Gustavo Petro pues difícilmente va a cambiar su forma de pensar frente a lo que está pasando en Venezuela, pero es consciente de que la lucha contra el narcotráfico no la podemos dar solos, y que Estados Unidos ha sido un aliado estratégico que por años pues ha sido ese aliado, y que hoy las relaciones hay que cuidarlas. Yo creo que más que el presidente son sus asesores, quienes también son conscientes y generan esta reflexión al respecto. No, aquí estamos, pues, digamos, peleando contra una gran potencia que, pues, tenemos mucho más que perder nosotros que ellos. Frente a esa pelea, pues, digamos, aquí lo que nosotros debemos hacer es activar los canales diplomáticos, porque tenemos mucho que perder. Repito, claro, son empleos, es inversión, es confianza, es cooperación de muchos años. Entonces, la coyuntura política, pues no podemos poner en riesgo precisamente todo eso por coyuntura política, porque yo creo que el gobierno es transitorio, pero esas relaciones deben mantenerse en el tiempo. Representante, esto venía escalando, la tensión o la relación con los Estados Unidos pues pasaba por un momento muy complicado, tal vez de los peores a lo largo de 200 años en los últimos meses. Esto empieza a calmarse después de la llamada entre los presidentes, quienes hablaron, se van a reunir en casi 15 días en la Casa Blanca, y el senador José Luis Pérez, quien pues estuvo también allí presente, quien es compañero de su partido, decía que uno de los pedidos que le habían hecho desde la oposición al presidente Petro en esta reunión fue justamente hacer lo que se hizo la semana pasada, y es tramitar las diferencias que pueden existir, por supuesto, a través de los canales diplomáticos y no de las redes sociales. En cuanto a eso, se habló en la reunión. ¿Usted qué opina? Porque es que la semana pasada pues todos coincidían, ex cancilleres, expresidentes, en que triunfó la diplomacia y que así se ha debido manejar esto desde hace muchos meses. Mire, yo creo que Colombia necesita diplomacia y no la confrontación que ha venido teniendo el presidente Gustavo Petro con el presidente Trump. Eso es innecesario, le hace un país de relaciones bilaterales y pues en temas de política exterior. Entonces, pues sí, fue algo que tuvimos la oportunidad de poder decirle al presidente frente al manejo de sus redes sociales, la mesura y la responsabilidad que debe tener, porque esto no es un tema menor. O sea, hay debates internos que se dan en medio de la oposición, los debates frente a las reformas del gobierno, y que hemos venido teniendo pues digamos como confrontaciones precisamente, o digamos oposiciones frente a lo que el presidente Petro impulsa y que a la oposición le parece inconveniente. Pero en este tema yo sí creo que hay que actuar con mucha juego. Entonces, pues aquí hoy es claro que Estados Unidos ha marcado una agenda clara que hoy se organiza alrededor de pues 4 grandes ejes. Uno de esos es la droga y el crimen transnacional. Entonces, pues contra eso vemos el despliegue que ha venido haciendo Estados Unidos precisamente para luchar contra los líderes que hoy lideran el cartel de los soles o el cartel del narcotráfico que está operando casi en toda la región. Entonces, muy, muy complejo. Yo creo que esto merita toda la responsabilidad que estamos hablando de la seguridad también de nuestro país, que
Estados Unidos nos ha venido ayudando para la cooperación y los recursos de nuestras fuerzas, que estamos hablando precisamente que está en juego la certificación que hoy está condicionada y que precisamente pues lo que está en riesgo son los recursos o el presupuesto que da Estados Unidos para que nuestra fuerza pública se pueda fortalecer y tenga capacidades operativas. Entonces, pues sí, si tuvimos la oportunidad de decírselo, obviamente aquí nosotros como oposición no fuimos fuimos a generar una postura, no fuimos a acompañar al gobierno frente a la gestión que viene haciendo, porque pues obviamente para nosotros ha sido irresponsable el manejo que ha tenido Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, a través sobre todo de sus redes sociales, que ha manejado la diplomacia, pues no se puede manejar así. Claro que sí. Representante, ¿qué sigue entonces ahora? ¿Ustedes van a continuar con este acompañamiento? Sabemos que se viene antes de febrero esa reunión en Estados Unidos con Donald Trump. ¿Cuáles son las tareas que quedaron pendientes entonces para mantener esta asesoría como tal al presidente Gustavo Petro y que no se vuelva a revertir la tensión con las relaciones diplomáticas con Estados Unidos? Bueno, pues más que tareas, nosotros como oposición lo que pudimos fijar fue una postura y pues lo que le pedimos al presidente era precisamente que ojalá se pudiera llevar una agenda, que él tuviera la responsabilidad, que entendiera lo que estaba en juego por el empleo, por la inversión, por la cooperación, pues tuviera ya una agenda trazada, un plan trazado con métricas que fuera medible, porque eso es lo que está exigiendo Estados Unidos. O sea, es claro y siempre ha sido claro frente a, bueno, en la lucha contra el narcotráfico, qué es lo que está haciendo Colombia para poder hacer, digamos, como cuáles son los avances que se han venido teniendo en la erradicación, por ejemplo, de cultivos ilícitos. Y eso, pues, tiene que estar acompañado con números, eso tiene que estar acompañado con indicadores que le permitan a Estados Unidos recuperar la confianza con Colombia en cuanto a tener claridad de que Colombia está haciendo algo precisamente para luchar contra el narcotráfico, que además es un karma que hemos tenido que vivir los colombianos y es el causante de la violencia de este país hoy, que está pues mucho muy expandida. Hoy lo que vemos es que estos grupos vienen teniendo el control territorial y que el gobierno pues con una política fallida de paz total, pues ha permitido que se extiendan estos grupos o que hoy tengan libertad para poder extenderse por todo el territorio nacional. Entonces aquí yo creo lo que debe hacer Colombia, y fue la sugerencia que por parte podemos decir un poco como lo que llevamos a la mesa, repito, no sin mucho detalle, pero lo que sí dejamos claro es que ojalá Colombia pueda llegar a esa reunión con una agenda, con un plan, con métricas, que se pueda medir lo que se está comprometiendo Colombia para poder lo que hoy le interesa más a Estados Unidos, que es precisamente esa en materia de cultivos ilícitos. ¿Qué está pasando? Las cifras son preocupantes, pues son más de 253.000 hectáreas de coca y que hay una producción potencial en 2.600 toneladas. O sea, estas son cifras que Estados Unidos las está viendo y que precisamente le generan pues esta preocupación de que Colombia no esté haciendo, pues no tenga un plan ahí fijo, pues poder hacer estos intereses que son legítimos por parte de Estados Unidos, que es precisamente luchar contra el crimen transnacional. Pues representante de la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, gracias por acompañarnos esta noche en Recap Blue. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Una feliz noche para usted. Pues Valentina, ahí está una de las miradas de una de las asistentes a esta Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, larga, ya nos lo decía, estuvieron casi 5 horas reunidos allí en la Casa de Nariño. Estuvo el presidente Gustavo Petro, estuvieron los expresidentes Ernesto Samper, César Gaviria, Juan Manuel Santos y varios congresistas que, como le decía, hacen parte de la Comisión Segunda, que es la que maneja todo el tema de relaciones exteriores, tanto de Cámara como en Senado. Y sobre todo 2 puntos claros. El primero, una actitud, digamos, de escucha, de estar recibiendo la información, de aceptar los consejos, porque finalmente se trata de una asesoría. Lo que hace esta comisión es lo que encontraron los asistentes por parte del presidente Gustavo Petro. Esta vez, digamos, sí escuchó todas esas recomendaciones, y por otro lado la recomendación también de que llevara una agenda muy clara, muy puntual, de qué es lo que necesita mantener muy fortalecido en